perfecto. Perfecto. Bien, entonces, bueno, hoy quedamos en hablar de sepsis neonatal, ¿sí? Empecemos un poco con la definición de lo que viene a ser la sepsis neonatal. Y empezamos con lo más simple. Primero definamos qué es un potrillo neonato. Un potrillo neonato, la mayoría de los autores se ponen de acuerdo con que son los primeros 30 días de vida. ¿Y por qué es importante esto clínicamente? Porque los primeros 30 días de vida es cuando el potrillo es inmunológicamente más virgen. Por lo tanto, depende muy exclusivamente del calostrado, ¿no? Para tener defensas contra patógenos bacterianos, virales, fúngicos, etc. Por supuesto que el calostrado, digamos, las inmunoglobulinas que se transmiten por el calostro, digamos, tienen funciones hasta los 4, algunos autores dicen hasta 6 meses de vida, pero este primer periodo del mes de vida es el más urgente en lo que hace a la sepsis. La sepsis es una infección sistémica, ya sea de origen bacteriano, viral, fúngico, casi siempre es bacteriana en los potrillos, asociada con cambios hemodinámicos y otras manifestaciones clínicas multiorgánicas. Esa es una definición bastante fome, podríamos decir, bastante aburrida, podríamos decir. Otros autores dicen que es evidencia de una infección más síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica, ¿sí? Y antes de entrar en lo que es la fisiopatología del proceso de la sepsis como cuadro clínico, quería hablar un poco de lo difícil que es definir la incidencia de la sepsis en los potrillos, ¿sí? Les pido, María Paz, ¿vos ves la pantalla completa o ves los cartelitos que me aparecen a mí también? No, yo me apreté arriba a tu derecha y me quedé solo con tu pantalla y activé en chiquitito el chat. Ya, perfecto, excelente. ¿Sí? Bien. Ahí sí. Ahí estamos. Entonces, volviendo al tema, les decía, no tenemos datos en veterinaria de cuál es la incidencia en potrillos. O sea, incidencia pensándolo como 1 de cada 1000 potrillos, como sucede en humanos. En humanos, entre paréntesis, la incidencia de sepsis en neonatos es entre 1 a 5 cada 1000 partos. Y eso varía significativamente en países con distintos ingresos, países desarrollados versus países subdesarrollados. Obvio, por el acceso a la salud que tienen los pacientes en distintos países más o menos ricos, más o menos desarrollados. En caballo pasa lo mismo, ¿sí? La sepsis se diagnostica mejor cuando el potrillo es más caro, cuando los criaderos son más caros. O sea, y si vamos al medio nacional chileno, varía mucho según la raza. En general, los grandes criaderos de caballos fina sangre de carrera diagnostican bien la sepsis porque tienen un seguimiento diario de los potrillos, ¿sí? Lo mismo pasa con los aras de pura sangre de carrera en Argentina, son los países donde me manejo. Sin embargo, si vamos al ejemplo chileno, ¿sí? En los criaderos de caballos chilenos, la cría generalmente es extensiva y los potrillos no se miran nunca desde que nacen hasta que se destetan. Y por lo tanto la sepsis es subdiagnosticada y subtratada, ¿sí? Con lo cual perdemos potrillos que no deberíamos estar perdiendo por una idiosincrasia de desmanejo en esa raza en particular. Creo que es una de las cosas que es importante cambiar nosotros como veterinarios. Ahora, les mencioné que la sepsis es una progresión clínica, no es una definición estática, ¿sí? No es lo mismo decir sepsis que septicemia. Si decimos septicemia, que es una palabra más antigua que se usaba para definir una infección en la sangre, ¿sí? Nos quedamos cortos de todas las consecuencias multiorgánicas que tiene esta infección, ¿sí? Por lo tanto, nos manejamos con el concepto de un triángulo, como vemos acá en pantalla, en el cual un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que se manifiesta clínicamente por taquicardia, taquipnea, leucocitosis, leucopenia, hipertermia, hipotermia, ya vamos a entrar más en detalle en lo que hace a los signos clínicos, junto con un cuadro de infección confirmada en la sangre, en la mayoría de los casos, es decir, infección confirmada,
se pasa a llamar sepsis. Cuando la sepsis es grave o severa, ¿sí? Sobrevienen efectos negativos sobre múltiples sistemas orgánicos. Y eso nos lleva al final a un choque séptico, a una falla multiorgánica. En esta diapositiva, ¿sí? Que es un poco más detallada, menos simplista, vemos cómo, en definitiva, la hipovolemia como manifestación clínica, pero en definitiva la anoxia celular, la hipoxia celular, la falla celular en todos los sistemas orgánicos lleva a una falla de uno o más órganos. Por eso es que en potrillos sépticos, sea donde sea que empezó el cuadro infeccioso, terminamos viendo insuficiencia renal, terminamos viendo insuficiencia respiratoria, hipotensión, etc. Bien, entonces, ahora lo que quería jugar un poco con ustedes era ver, más allá de esta fisiopatología súper resumida, súper simplista, ver cuáles son las causas de la sepsis en el potrillo. Y para eso necesito que entren conmigo, a cada uno en su celular o en su computadora, entren a esta página, www.menti.com, y sigan ese código, 916199. E ingresen, escriban causas importantes de sepsis en el potrillo neonato. ¿Entienden? Entonces ahora yo voy a cortar el compartir pantalla y voy a entrar a otra pantalla. Vamos a ver. Ahora les voy a mostrar, voy a compartir esa pantalla. Y acá estamos viendo, ¿sí?, las causas que ustedes mismos están ingresando. Causas importantes. ¿Por qué pusieron causas importantes? Onfaloflebitis, perfecto. Sepsis en potrillo. Causa de sepsis en potrillo. Sepsis en neonatos. Streptococcus equi. Canal de parto. Mal calostrado. Hipoxia neonatal. Diarrea neonatal. Piensen, ingresen, pueden ingresar más de una respuesta a la vez. Piensen en causas. Ustedes si dicen... Muy bien, están poniendo uroperitoneo, placentitis, diarrea. Muy bien los que pusieron placentitis. A ver qué más están poniendo. Tomémonos un par de... Vamos más de 100 respuestas. Está clarito que placentitis y onfaloflebitis son las dos causas que más aparecen. Las dos son correctas. Uraco persistente viene también dentro del complejo de la onfaloflebitis. Streptococcus equi, a ver qué más. Infección umbilical, diarrea neonatal, redbag, muy bien, distosia, mal calostrado, falla en inmunidad pasiva, ruptura uraco, o sea, tenemos muchas cosas escritas de tipo umbilical y de tipo placentario. Perfecto. Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a volver a la presentación y vamos a discutir por esto. Vamos a hacer varios, pueden dejar esa página abierta en su celular, la página de Menti, porque después tengo otras preguntas que quiero que ustedes contesten. Entonces, no cierren la página, déjenla abierta. Bien. Ahora voy a... Bien, entonces, vimos las respuestas que pusieron, y entonces ahora quiero que mencionemos un poco sobre esto. Este es un concepto que no se usa mucho en veterinaria, el tema cuando hablamos de los tipos de sepsis neonatal. En humanos se usa una diferenciación que es la de early onset y late onset. Early onset es la sepsis que se manifiesta dentro de las primeras 72 horas de vida. Y late onset es una sepsis que se manifiesta desde la semana de vida hasta los 3 meses de vida, más o menos.
¿Bien? En los humanos, esa sepsis muy temprana, early onset, es una sepsis de generalmente transmisión vertical, viene de la madre, y muchas veces viene por una placentitis en la madre, ¿sí? Ya sea por una infección transplacentaria o por una infección ascendente, generalmente en el último tercio del parto, en el último tercio de la gestación. ¿Les suena conocido? Lo mismo pasa en las yeguas preñadas, ¿o no? En los caballos, a mí me resulta también bastante útil aplicar este concepto de una sepsis de early onset, una sepsis temprana, una sepsis que se manifiesta más tardíamente en el periodo neonatal. Bien, la sepsis que se manifiesta tempranamente es una sepsis muchas veces, como dijeron ustedes en la pregunta que les hice, por placentitis ascendente. Bien, que se puede manifestar también mediante un REPAC, una separación prematura de la placenta en el momento del parto. También se puede manifestar una sepsis con el factor de riesgo de un potrillo prematuro, dismaduro, de bajo peso al nacer, potrillos que son fáciles de reconocer porque son potrillos que nacen muy chiquititos, o muy laxos, o contracturados, o con osificación incompleta de los huesos cuboideos, etc. Por otro lado, tenemos la falla del calostrado, ¿sí? Que varios de ustedes también lo mencionaron. La falla del calostrado o falla de la transferencia de la inmunidad pasiva yo creo que queda en el fondo en una zona medio gris, porque se puede, digamos, sin duda va a desencadenar sepsis porque es un potrillo que no tiene defensas inmunológicas, anticuerpo, pero se puede manifestar a los 2 días de vida, como se puede manifestar a la semana o hasta las 2 semanas de vida. ¿Sí? Lo que sí estamos todos de acuerdo es que si el potrillo no calostró, en algún momento va a sucumbir a una infección. ¿Bien? Y puntualmente, desde donde les hablo, en el sur de Chile y en la zona centro de Chile también, la carencia de selenio también es una causa de manifestaciones clínicas asociadas a sepsis, entre otras. La carencia de selenio, enfermedad de músculo blanco, no es una enfermedad solamente musculoesquelética, pese al nombre que tiene clásico, sino que afecta también, la carencia de selenio afecta a la inmunidad, y vemos, si bien no hay publicaciones específicas en el equino neonato sobre esto, pero vemos que hay una mala respuesta terapéutica en los potrillos que vienen con otros problemas neonatales y que tienen una carencia de selenio, ¿sí? Empeora mucho el pronóstico, por lo tanto es un factor de riesgo, un factor asociado, si bien obviamente no es el selenio causa primaria de sepsis per se. Dentro de las causas más tardías de sepsis, o late onset, tenemos, como dijeron ustedes bien, las infecciones umbilicales, ¿sí? Que se manifiestan como onfaloflebitis, onfaloarteritis, onfalitis en sí, uraquitis, se manifiestan clínicamente como un uraco persistente, pueden a su vez estar asociadas a uroperitoneo, o sea, hay un desgarro del uraco, y otros sitios primarios de infección, como por ejemplo potrillos con diarreas graves, potrillos con enterocolitis. Eso también pasa en los neonatos humanos que sufren enterocolitis necrotizantes, muchas veces asociadas a hipoxia. También se puede dar, puede ocurrir sepsis como consecuencia de heridas, ¿sí? De abscesos, etc. Muchas causas, pero que se pueden manifestar más tardíamente. Lo que me importa como mensaje quizás de esta diapositiva es que tenemos quizás el concepto de que el potrillo séptico, el potrillo neonato es un potrillo recién nacido, el que terminamos mandando al hospital. Y muchas veces sí es así, pero también podemos tener potrillos que caen en la sepsis, que empiezan su vida normalmente y que caen en una sepsis a las 2 semanas, 3 semanas, al mes de vida. ¿Sí? No podemos dar eso, digamos, no podemos descartar este síndrome clínico solo porque pasaron la primera semana o segunda semana de vida. Bien, ahora, ¿por qué nos importan tanto la sepsis? Muy fácil, se mueren mucho. ¿Sí? Estos son datos también que son de humanos y que son divertidos para comparar, para que veamos. Me gusta mucho compartir estas cosas porque me sirve
para ilustrar que lo que nosotros hacemos con los potrillos tiene un paralelo muy real en medicina humana, donde se ve en mucho mayor cantidad, porque hay muchas más personas que caballos, ¿sí? Y con muchos más datos duros de incidencia. Bien, en los humanos, la sepsis tiene un 15% de letalidad, el choque séptico tiene un 45% de letalidad. En veterinaria, si bien los números no son demasiado duros, no hay tanto estudio publicado al respecto, la letalidad de potrillos diagnosticados con un cuadro séptico es de alrededor de un 50%. Y eso surge sobre todo de que muchas veces el diagnóstico es más tardío, o sea, los potrillos llegan ya en choque, no en un cuadro inicial. El gráfico que les estoy mostrando acá, siempre lo he encontrado súper interesante, es un gráfico de personas en Estados Unidos. Muy simple. Las personas, a pesar de todas estas otras enfermedades que están muy en boga y que siempre se hablan mucho, el SIDA, el cáncer y los infartos de miocardio, la gente se sigue muriendo más de sepsis, es decir, de infecciones bacterianas. Bien, esa es la importancia que tiene en la salud humana y por supuesto para la salud veterinaria también. Bien, vamos, ahora que tenemos las bases muy generales de la enfermedad, quiero que vayan a la página de Menti de vuelta con el mismo código y que responden a esta pregunta: ¿cuál de estos signos es mejor predictor de sepsis? ¿Cuál de estos signos es mejor predictor de sepsis? Depresión central, hipoglicemia, fiebre o hipovolemia. Ahí están empezando a responder, excelente. Acá obviamente lo que estoy haciendo es tratando de ver qué es lo que piensan ustedes con respecto a las manifestaciones clínicas. Después vamos a responder preguntas con respecto a lo que es los análisis complementarios y después a la terapéutica. Entre paréntesis, para los que son docentes, es muy raro dar una charla por acá y no tener ningún tipo de feedback, salvo con estas herramientas que están buenas. ¿Siguen respondiendo? A ver qué onda. Ya, muy bien, listo, completamos las respuestas. A ver, ¿cuál de estos signos es mejor el predictor de sepsis? La mayoría de la gente puso fiebre. Bien, después viene hipoglicemia, depresión central e hipovolemia. Bueno, lamento decepcionarlos, pero todos los que pusieron fiebre están equivocados. Bien, la fiebre es un hallazgo absolutamente inconstante en casos de sepsis en potrillos. ¿Por qué? Porque los potrillos regulan mal la temperatura corporal. ¿Sí? Su centro termorregulador todavía es inmaduro, sobre todo en los primeros días de vida, y entonces puedes tener un potrillo que se está muriendo de infección bacteriana y que no hace fiebre, hace muchas veces hipotermia. ¿Bien? Quizás de todos estos hallazgos, el primero que yo esperaría ver es la depresión. Un potrillo que está triste. Los que han trabajado en aras en el campo, vienen los camperos y dicen: doctor, el potrillo está triste. ¿Sí? Y eso es muy real, es un dato muy valedero que tenemos que tomar en serio. Si alguien nos dice: el potrillo está triste, nuestro reflejo automáticamente tiene que ser: traigan el potrillo, vamos a ver el potrillo, tomemos el potrillo y hagamos un examen clínico al detalle. Bien, muchas veces esa depresión central sobreviene como consecuencia de una hipoglicemia,
o de hipovolemia también, esos son signos que sí son adecuados. En realidad acá esta pregunta era con trampa, la que yo justamente quería que ustedes respondan era fiebre, para decir, no, eso no, está mal. Vamos a dejar esto y volver a la presentación. Bien. Bien, los signos clínicos de sepsis en general en los potrillos muy chiquititos son bastante inespecíficos. Ese es el mensaje que tiene que quedarles a ustedes, ¿sí? Puede haber fiebre, pero muchas veces hay hipotermia, sobre todo en los primeros días de vida. Puede haber taquicardia o puede haber bradicardia. Suele haber taquipnea. Suele haber hipovolemia con la manifestación, es decir, con un pulso débil, con baja presión, con bajo pulso palpable, y clínico-patológicamente con baja producción de orina, que la producción de orina está directamente asociada a la presión sanguínea, a la presión arterial, ¿sí? Por la perfusión de los riñones, en definitiva. Puede haber edema simétrico, puede haber petequias, pero muchas veces lo que casi siempre vamos a tener son signos de disfunción orgánica o multiorgánica. Falla renal, que se puede manifestar mediante una baja en la producción de orina, como se puede manifestar mediante la presencia de cilindros hialinos en el ureanálisis, aumento de la urea creatinina en sangre. Podemos ver signos de insuficiencia respiratoria, ¿sí? Y esos, por supuesto que nuestro trabajo como clínicos es decidir si esos hallazgos orgánicos, ya sea en riñón, ya sea en pulmón, hígado, intestinal, etc., nuestra tarea es decidir si esos son procesos únicos, o sea, si el potrillo solo tiene colitis o neumonía, o si son una manifestación secundaria de un proceso séptico primario que quizás empezó en cualquier otro lado, ¿sí? En un ombligo infectado, ¿sí? O en una herida, o donde sea. Bien, en estadios tardíos de la sepsis y de la disfunción multiorgánica o MODS, podemos ver trombocitomenia, coagulación intravascular diseminada, que son muchas veces eventos terminales que son lo que te termina de matar el paciente. Bien, ahora, como les decía antes, el primer signo clínico que vamos a ver en los potrillos que tienen sepsis de algún tipo, suele ser que el potrillo está triste, que el potrillo está deprimido. Bueno, en la sepsis tardía o de late onset, en la sepsis que sobreviene entre la semana y el mes de vida, a veces son potrillos que vemos que no ganan peso, que están más flacos que el resto. Y a veces lo que vemos en esos casos, un ejemplo clínico que se me ocurre al vuelo nomás, sería un potrillo que tiene una infección umbilical. El potrillo calostró bien, tuvo su primera semana, 2 semanas de vida perfecto, ¿sí? Hasta que se organiza y madura esa infección en el ombligo, y esa infección en el ombligo genera sepsis, ¿sí? Y esa sepsis eventualmente va a hacer que el potrillo, por diseminación hematógena, declare una artritis séptica, declare una peritonitis, declare una neumonía, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, en el interín, entre las manifestaciones multiorgánicas secundarias de esa sepsis y el proceso original, en el interín tenemos un potrillo que no está ganando peso. Algo mal tiene, pero no lo declara clínicamente. Y esos son potrillos a los que tengo que separar y evaluar muy en detalle. ¿Bien? Vamos de vuelta a la página. ¿Cuál de estos análisis complementarios cambia primero en casos de sepsis neonatal? ¿Cuál de estos análisis complementarios cambia primero en casos de sepsis neonatal? Acá estamos siguiendo con nuestra ruta diagnóstica. Tenemos el hemocultivo, el conteo leucocitario, el fibrinógeno, el amiloide sérico o la glicemia. Todas estas son herramientas que apoyan al diagnóstico de la sepsis en un potrillo recién nacido, o en un potrillo neonato, ¿no?
Que no saben lo contento que me pone que puedan estar respondiendo, así como que podamos interactuar un poco. Muy buena onda. ¿Cómo hago yo para... Ah, ustedes me están viendo a mí también. Benja, estamos viendo tu pantalla en este momento, que es la del Menti. ¿Y mi cara no la están viendo? No. Sí. ¿Sí? Yo no, en el formato que lo tengo, no. Yo sí te veo. Vemos tu cara también, Benja. Ah, ok. Arriba, pero en chiquitito y arriba. Hay una... Esto tiene una curva de aprendizaje, esto ya no me veo. Hay una suerte de carrusel arriba en donde Sí, es que aparecen depende las al formato que tenga cada uno en la imágenes pantalla. Está Mira, perfecto. y han Benja, echado tallas de tus tics también. Benja, Sí, no mira. me cabe ninguna duda. Yo debería ser En locutor el, de radio y no otra cosa. Bueno, muy en el bien. Sigamos con recuadro esto. negrito aparece arriba las opciones, aparecen como unos cubitos distintos en blanco. Perfecto. En Mira, esa se pequeña llenó barrita también. negra. Ya estamos en 300, se volvió a llenar. Sí, quedó gente afuera, lamentablemente. Increíble. Bueno, sigamos con esto. Acá tenemos suficientes respuestas, bastante bien. Muy bueno que muy poca gente puso hemocultivo. El hemocultivo tarda, ¿sí? Es el gran problema que tiene como herramienta diagnóstica. Si bien la definición clásica de sepsis es septicemia, en definitiva, es un cultivo positivo a partir de un líquido que normalmente es estéril como la sangre, ¿sí? El conteo leucocitario, el fibrinógeno, el amiloide sérico y la glicemia. Vamos a volver a la presentación y vamos a ir mencionando cada uno de ellos. Bien. Miren esto, este es un ejemplo simplemente de un hemograma de un potrillo anónimo que se presenta a los pocos días de vida a consulta por depresión y decúbito. O sea, un potrillo que está triste. Bien. El primer dato de importancia que tenemos acá es el leucograma, ¿sí? Tenemos una leucopenia total, pero sin neutropenia. El conteo de neutrófilos está dentro de los rangos de normalidad, aunque hay una leucopenia total. Sí tenemos un desvío a la izquierda. Todos esos son datos. El hecho de que haya una leucopenia es un dato de importancia diagnóstica. El hecho de que haya un desvío a la izquierda es un hecho de importancia diagnóstica. Si nosotros tuviésemos una neutropenia, eso nos apoyaría incluso mucho más el diagnóstico de un proceso infeccioso agudo séptico. Bien. Sin embargo, el conteo leucocitario para mí es poco confiable, ¿sí? Tiene un bajo poder predictivo negativo, ¿sí? Porque los leucocitos varían significativamente pueden variar significativamente cada 6 horas. Es decir, oscilan a lo largo del día. Suben, bajan según cuánto se están produciendo a partir de la médula ósea, ¿sí? Y cuánto se está extravasando hacia los tejidos diana. ¿Bien? Y por lo tanto, mienten mucho. Yo tengo potrillos que por ahí justo están en un pic de esa curva oscilante, de ese ciclo que cumplen de producción y de gasto, y que yo no puedo hacer un diagnóstico en base al conteo neutrofílico. Bien, es mucho más confiable para mí el fibrinógeno, o más bien las proteínas de fase aguda. El fibrinógeno sube generalmente, se dice, entre las 48 y 36, 48 hasta 72 horas después de una lesión, de una injuria, ¿sí? Y se mantiene alto mientras esa injuria siga presente. Es decir, si yo tengo una infección, ¿sí? Desde el momento en el que asienta, en el que comienza esa infección, a los 2 días más o menos va a subir el fibrinógeno se va a mantener alto, salvo que se resuelva la infección o que el potrillo caiga en una coagulación intravascular diseminada y se consuma. ¿Bien?
El amiloide sérico A es incluso mucho mejor como proteína de fase aguda porque sube mucho más rápido, como a las 6 horas, 8 horas, ya sube y sube logarítmicamente, sube mucho más alto. Lamentablemente, en Chile no está poco disponible clínicamente y se hace más con kits importados, o sea, no está disponible en la mayoría de los laboratorios que se usan a terreno. Pero es importante que ustedes conozcan el amiloide sérico A porque es una medida que quizás no se usa tanto hoy en día, pero que se va a empezar a usar más con el tiempo. ¿Bien? Por supuesto que hay otros hallazgos clínico-patológicos que nos orientan el diagnóstico. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos bajas las IgG? Eso te confirma, ¿sí? Si están por debajo de las 800 miligramos por decilitro, nos confirma que tenemos una falla de la transferencia de la inmunidad pasiva, una falla del calostrado. ¿Bien? En su defecto, como en Chile no tenemos forma de medir la IgG numéricamente, comercialmente al menos, ¿sí? Podemos orientarnos muy groseramente mediante la medición de proteínas totales. Si tenemos un potrillo que está normohidratado y las proteínas están en 4 o en 5, eso me haría sospechar de que el calostrado falló. ¿Bien? Hay otras proteínas de fase aguda que sí pueden utilizarse, como la proteína C reactiva, la aptoglobina, pero que son más bien experimentales o descriptivas al día de hoy, no se usan clínicamente, masivamente al menos. Hay otros marcadores clínico-patológicos que son más tardíos, como el lactato en sangre. Recordarán que el lactato, el lactato es un subproducto de la anaerobiosis celular, ¿sí? Y por lo tanto, si lo encontramos aumentado por encima de 2 milimoles litro en sangre, eso me indica una hipoxia tisular. Bien, sin embargo, clínicamente, si yo estoy diagnosticando un potrillo séptico por un aumento de lactato en sangre, estoy tardísimo. El potrillo ya se está muriendo. Ya está entrando, o ya está en choque séptico, en choque, ¿sí? Y tiene una disfunción multiorgánica. Bien, no me sirve para un diagnóstico temprano. Bien, ese diagnóstico temprano lo tengo que hacer, como siempre, la clínica soberana, clínicamente. ¿Quién está dibujando en mi pantalla? Que no soy yo. Alguien dibujó en la pantalla. No sé qué onda. Bueno. Ignoremos eso. A ver qué pasó. Ahí alguien está borrando eso. No sé quién hizo eso. Mencionemos un poco también el tema de los cultivos, ¿sí? El hemocultivo, como les dije, es una herramienta más teórica que práctica para el diagnóstico de la sepsis. Oye, ¿dónde está la oveja? Clásicamente se diagnostica la septicemia mediante un cultivo positivo en un líquido estéril, como es la sangre, aunque también se puede hacer un diagnóstico mediante el cultivo positivo en otros líquidos estériles, líquido peritoneal, líquido pleural, líquido cefalorraquídeo en el caso de una meningitis, orina, etc. El cultivo no es algo, digamos, no es algo que sea tan útil clínicamente en nuestra evaluación inicial, porque nosotros sacamos la muestra de cultivo, la enviamos a cultivo y hasta que nos vuelve el resultado de cultivo positivo o negativo más un antibiograma, pasan por lo menos 3 días. En esos 3 días nosotros ya instituimos una terapia empírica. Bien, sin embargo, no es algo que tengamos que dejar de hacer. Todo lo contrario, hagámoslo. Un cultivo más antibiograma no es caro, en el medio local sale alrededor de $15, no es un costo significativo en relación a lo que uno va a gastar en terapias, y la información que les puede dar es muy importante, sobre todo si tenemos patógenos resistentes o multiresistentes, de los cuales creo que te vamos a tener charlas en la serie, ¿sí? Sí es importante que tomemos estas muestras para cultivo antes de comenzar un tratamiento antibiótico, porque de lo contrario vamos a tener muchos resultados falsos negativos. ¿Bien? Y no lo puse acá en la diapositiva, pero quizás la pregunta es, ¿cuál es la aplicación del PCR? ¿Sí? Como técnica diagnóstica. Como ustedes sabrán, el PCR es una técnica molecular muy altamente sensible.
¿sí? Si nosotros hacemos PCR buscando patógenos específicos a partir de sangre, por ejemplo, el valor predictivo negativo de esa prueba es muy bueno, es muy buena. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que si nosotros tenemos un resultado negativo en la PCR, es muy probable que realmente no tenemos una infección, no tenemos presencia de patógenos. Sin embargo, es una herramienta que al día de hoy es, primero, no está disponible masivamente, y segundo, es demasiado sensible. No me indica que haya una infección activa. Por ahí hay restos de bacterias circulando y nos va a arrojar un resultado positivo. ¿Bien? Por lo tanto, no es algo que podamos o que se esté aplicando en la clínica diaria al día de hoy. ¿Sí? Sigamos entonces. Vamos orientando el diagnóstico con los signos clínicos, con los hallazgos clínico-patológicos. Recuerden bien, esto es solo para repetir, que la sospecha clínica es lo que define mi terapia. ¿Sí? La terapia que yo aplico empíricamente. No espero nunca al cultivo bacteriológico. El cultivo bacteriológico me va a definir cuáles son los patógenos involucrados, ¿sí? Ni siquiera me va a decir de dónde salieron, ni siquiera me dicen si vienen del ombligo, si vienen del intestino, es simplemente lo que yo encontré en el cultivo del hemocultivo, por ejemplo. Bien, este es un ejemplo de una tabla de literatura con los patógenos que se ven, que se encuentran en casos de sepsis. Por supuesto que esto va a cambiar mucho según la zona geográfica, el hospital en el cual hayamos hecho el estudio, etcétera, etcétera, etcétera. En la mayoría de los casos esto no nos aplica directamente. Nosotros vamos a definir, digamos, una terapia en base a decisiones empíricas. Bien, ahora, como vamos viendo, no hay una única herramienta que nos sirva rápidamente en el momento de la evaluación inicial del potrillo para definir este potrillo está séptico o este potrillo no está séptico. Por lo tanto, se usan, tanto en medicina humanos como en medicina veterinaria, se usan sistemas que nos aproximan al diagnóstico mediante una evaluación de riesgo, en definitiva. Bien, y el más conocido de estos es el Sepsis Score. Muchos de ustedes ya lo van a conocer, ¿sí? Pero es bueno siempre recordarlo. El Sepsis Score es una adaptación veterinaria de un sistema de puntaje para detectar pacientes con sepsis en base a 3 categorías de datos: históricos, clínicos y de laboratorio. Se hizo en un principio en los años 80 en Estados Unidos con una sensibilidad del 74%, que es bajísima, ¿sí? Y eso fue reevaluado en 2015 también con malos datos de sensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo muchos falsos negativos y que por lo tanto yo no puedo descartar la sepsis si el sepsis score es negativo. Sin embargo, el sepsis score sigue siendo una herramienta muy utilizada porque es útil como recordatorio de todos los parámetros que tenemos que evaluar cuando hacemos una exploración clínica y complementaria de un potrillo enfermo. Y esta es una foto, una figura del Sepsis Score original de Bruder y Coterva en los años 80. Y como ven, tenemos 4 categorías. Tres categorías. Una categoría histórica, una categoría clínica, una categoría de laboratorio. ¿Bien? Ahí están divididos en 4. Por un lado el hemograma, CBC es Complete Blood Cell Count, hemograma en inglés, donde se le asigna un puntaje al hallazgo de leucocitosis, leucopenia, desvío a la izquierda, cambios tóxicos en neutrófilos, alteración de los valores de fibrinógeno. Otros datos de laboratorio: hipoglicemia, el conteo de inmunoglobulina G, oxígeno arterial, la presencia o no de acidosis metabólica, como manifestación sistémica de compromiso, ¿sí? Parámetros clínicos: petequias, fiebre, hipotonía, depresión, otros signos de infección en sistemas orgánicos puntuales como uveitis, diarrea, taquipnea, artritis séptica, heridas abiertas, y datos históricos que mencionamos anteriormente, ¿no? Placentitis, descarga vulvar antes del parto, distosia y prematurez. A cada una de esas categorías se le asigna un puntaje, y como ven en la pantalla, ese puntaje se suma al final para llegar a un puntaje total. La herramienta
del Sepsis Score define, según el autor, que un puntaje mayor a 11 o mayor a 14 te dice, sí, este potrillo está séptico. Eso no tiene ningún valor diagnóstico, porque como les dije, la sensibilidad es baja. Pero me sirve muchísimo como recordatorio y como herramienta docente también, el tener esta ficha para mostrársela, digamos, para mirarla frente al potrillo al que estoy evaluando y recordar todas las categorías que yo tengo que evaluar. Y después la decisión la tomo yo, clínicamente, ¿sí? No en base a un puntaje solamente. No está de más aclarar que siempre tenemos que buscar el foco infeccioso inicial si lo pudiésemos encontrar. Acá estamos viendo 3 fotos muy claritas. La de la izquierda es un potrillo que estaba mordido por perros y que tenía heridas en el anca. El potrillo estaba séptico. Estos son todos potrillos que evaluamos en el Hospital Clínico de la Universidad Austral, en Valdivia. Como les digo, ese potrillo había sido mordido por perros y tenía heridas con una infección múltiple. El segundo, la foto del medio, es una artritis séptica, que en este caso es más para engañar que para otra cosa. Una artritis séptica muy rara vez va a ser una causa primaria de sepsis. Casi siempre va a ser una manifestación secundaria de la diseminación hematógena, ¿sí?, del patógeno. Y en tercer lugar, lo que ustedes ya mencionaron, una infección umbilical. ¿Bien? Llegamos ahora entonces a tener un potrillo en el cual nosotros definimos clínicamente, con ayuda de todos los parámetros que ya mencionamos, que decidimos que el potrillo está séptico. ¿Bien? Y ahora tenemos que decidir cómo lo tratamos. El punto clave acá es reconocimiento e intervención rápida. ¿Bien? Si nosotros nos atrasamos, los resultados empeoran, ¿sí? Y eso no solo sucede en veterinaria, también sucede en medicina humana. De hecho, es uno de los motivos por el cual existen las salas de triage en los hospitales de humanos. Y nosotros, dentro de lo que es el intensivismo y la medicina interna y la neonatología en veterinaria, también nos entrenamos para llegar al diagnóstico rápidamente. Es decir, que nos llega el paciente o nosotros llegamos al campo del paciente y que pasen la mínima cantidad de horas necesarias hasta que nosotros establezcamos una terapia adecuada con antibióticos o lo que querramos dar. ¿Bien? Y aquí tenemos una diapositiva de resumen de lo que, de lo que conlleva una terapia de sepsis en un potrillo. Tenemos 5 pilares: antibióticos, antiinflamatorios, soporte hemodinámico, que incluye la fluidoterapia en todas sus formas de cristaloides, coloides, etcétera, y los vasopresores, oxigenación y nutrición. ¿Bien? ¿Alcanza con eso? No. Nos falta el 6º pilar, que para mí es el más importante, que es la observación, observación, observación. ¿Qué es la observación? Lo que yo ya les mencioné. Tenemos que salir y mirar los potrillos en el campo. Para nosotros, en el medio latinoamericano, es un problema muy grande el extensivismo en nuestros criaderos. No podemos hacer un paralelo en nuestra capacidad diagnóstica entre un criadero de caballo Holsteiner en Holanda, donde por ahí se crían 2 potrillos por año y cada potrillo tiene una atención muy exclusiva por parte de los dueños, a aras de caballos de polo en Argentina donde de golpe hay 400 potrillos, ¿sí? O un criadero de caballos chilenos en Chile, donde de golpe hay 30 o 40 potrillos, varios de ustedes los conocen, y los potrillos ni se miran hasta el día del destete. ¿Bien? Eso es, si esta charla fuese para propietarios y no para veterinarios, sería el mensaje más importante que trataría de darles, ¿sí? Que miren a los potrillos todos los días, ¿sí? Que además eso tiene un montón de otras ventajas. O sea, el hecho de tomar a los potrillos, de encerrar a los potrillos, de cofinar a los potrillos, de interactuar con los potrillos, los amansa, ¿sí? Y eso nos facilita a todos la vida. Bien, vamos a la última pregunta. ¿Qué antibiótico se utiliza usted habitualmente para tratar potrillos neonatos? Acá. ¿Qué antibióticos se utilizan habitualmente para tratar potrillos neonatos?
Me encanta esto, porque realmente es un feedback, no lleva tanto tiempo. Está bueno. Buenísimo, tenemos un montón de respuestas. No, respuesta al chat, no, mi hija no está, se fue a pasear. O sea, la sacaron a pasear. Así que hay alguien que tiene... ¿Se ve un gato? ¿Dónde se veía un gato? Ya, en respuesta a una pregunta que acaba de aparecer, ¿usás el Apgar Score en vez del Sepsis Score? El Apgar Score es un score mucho más abreviado que es simplemente para demostrar la vitalidad de un potrillo en el momento mismo del nacimiento y evalúa la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y el tono muscular. ¿Bien? Solo sirve para decir este potrillo está vivo o no está vivo o se está muriendo. ¿Sí? Y es en el momento del parto. Y se usa, por ejemplo, para resucitar, para evaluar la necesidad de resucitación o no de un potrillo nacido de una distosia, por ejemplo, o de un parto asistido. ¿Sí? Pero no es un score que se vaya a usar a la semana de vida. ¿Sí? Es solamente para ver si el potrillo está respirando, con el corazón latiendo, etc. Si está vivo o si se está muriendo o si está muerto. Bien. Vamos a ver sus respuestas entonces. Tenemos amicacina como la primera opción, ceftiofur, gentamicina, penicilina, metronidazol. Después tenemos un montón de cefalosporinas, ceftriaxona, cefalosporinas de tercera, Covactan, ceftiofur. Y después, más chiquititas, tenemos opciones menos elegidas como el cloranfenicol, sulfuratrimetoprim, a ver qué más tenemos. Esas son más o menos las que tenemos. Y está bien, son todas opciones aceptables. Bien, vamos a entrar un poco más al detalle en esto. Claramente, lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un potrillo con sepsis es controlar la infección, ¿sí? Y eso va a venir de la mano de los antimicrobianos, que obviamente las infecciones bacterianas son lejos las más frecuentes dentro de lo que es la sepsis. ¿Bien? Como nuestra decisión de tratamiento va a ser empírica, todavía no tenemos los resultados del hemocultivo, vamos a elegir antibióticos de amplio espectro. Y lo que es importante acá, que no se los pregunté, es cómo los dan, ¿sí? La respuesta a eso es, dentro de lo posible, endovenosa. No intramuscular, no por vía oral. ¿Por qué? Porque un antibiótico dado por vía oral, por ejemplo, sulfatrimetoprim, si son orales, en llegar a niveles terapéuticos van a llevar por lo menos no sé cuántas vidas medias, vamos a tardar mínimo 3 días en llegar a niveles terapéuticos. Para ese entonces el potrillo ya diseminó la infección, ya tiene una artritis séptica, etc. Intramuscularmente también, por lo menos van a pasar 48 horas a llegar a niveles terapéuticos, a concentraciones terapéuticas por sobre la concentración inhibitoria media de la mayoría de los patógenos involucrados. Por lo tanto, siempre vamos a elegir formulaciones endovenosas. Recuerden que teníamos, por ejemplo, acá en Chile antes el Chemiceft, ¿sí? Que son ceftiofur sódicos, que en Argentina todavía existe, acá en Chile lamentablemente no existe más. Y después tenemos la clásica combinación de una penicilina y un aminoglucósido.
penicilina, gentamicina, ampicilina, amicacina, etc. Siempre tenemos que prevenir los efectos adversos. Por eso, por ejemplo, vamos a elegir la amicacina por sobre la gentamicina como aminoglucósido, porque tiene menos toxicidad renal dentro de la misma familia terapéutica. Recuerden que siempre tenemos que cubrir el amplio espectro, con lo cual nunca se me ocurriría usar amicacina sola o gentamicina sola por vía endovenosa, porque eso solo me va a cubrir un espectro gram negativo. Siempre la voy a combinar con algo para gram positivos. ¿Sí? Tengo, por supuesto, otras maniobras indirectas para hacer un control antimicrobiano, que incluye dirigirme a los focos de infección que yo encuentro. El ombligo, una artritis séptica mediante lavajes, el tratamiento de heridas, etc. Y, por supuesto, la suplementación de plasma para suplementar el calostrado. Recuerden también que los potrillos sépticos, esto es como un paréntesis, aunque la transferencia de la inmunidad pasiva haya sido adecuada, esas inmunoglobulinas se van a consumir. ¿Sí? Entonces podemos tener potrillos que tienen inmunoglobulina G por encima de los 800 miligramos por decilitro al momento de la admisión, al momento de nuestra evaluación inicial, y que 2 días después están por debajo, porque las van consumiendo. Entonces siempre es bueno suplementarlas. ¿Bien? Este es un paper que discutimos en la última reunión técnica de la ACHVE en noviembre, eso fue en Los Ángeles, y que es un paper bien interesante, hizo un análisis retrospectivo de la sensibilidad antimicrobiana a distintas combinaciones de antibióticos, y lo que define este paper, que es un paper del año pasado, es que la gran mayoría de los patógenos en Estados Unidos es sensible a una combinación de la ampicilina con la amicacina. Es decir, no estamos tan mal todavía dependiendo de la penicilina de una penicilina, un beta-lactámico con un aminoglucósido. ¿Sí? Podemos seguir usando esta misma combinación. Bien, lamentablemente no tenemos estudios de este tipo en suficiente escala a nivel latinoamericano, pero ojalá que los podamos generar de a poco. Bien, esto es simplemente una repetición de cosas que hemos hablado antes en otras reuniones de educación continua. Tenemos un montón de opciones que casi todas son adecuadas para el tratamiento empírico de amplio espectro de una sospecha de sepsis. El Ceftiofur es otro que ustedes mencionaron muchísimo. Lo que es importante mencionar acá es que la dosis aumenta mucho en los potrillos. Las cefalosporinas son lo mejor que tienen, es que son muy seguras. Tienen muy pocos efectos adversos. En las personas pueden generar kernicterus, que es una hiperbilirrubinemia, una toxicidad, pero en los potrillos eso casi no se reconoce, y por lo tanto podemos usar las cefalosporinas hasta en potrillos que están hipovolémicos, en potrillos prematuros, sin grandes complicaciones, y podemos subir mucho las dosis. Entonces, ustedes recordarán que el Ceftiofur, la dosis del Ceftiofur en caballos adultos es de 2,2 miligramos kilo cada 12 horas, ¿sí? Incluso hay formulaciones de depósito que se usan cada 48 horas, como el Exid, etc. Pero en los potrillos tratamos de darlo por vía endovenosa y aumentamos mucho la dosis, hasta 6 o más veces, hasta llegamos a dar 10 miligramos kilos cada 2 horas, para sobrepasar por mucho las concentraciones inhibitorias medias para la mayoría de los patógenos. ¿Bien? Luego tenemos la combinación clásica, ya les mencioné, de penicilina más un aminoglucósido, el metronidazol, que varios de ustedes también mencionaron. El que vamos a sumar, el metronidazol tiene un espectro limitado, sobre todo específico para anaerobios, y lo vamos a sumar a nuestro tratamiento, sobre todo si sospechásemos una enterocolitis clostridial o una enterocolitis necrotizante. En definitiva, cualquier cuadro intestinal agudo o hiperagudo grave. ¿Sí? Si nosotros tuviésemos un potrillo con un cuadro intestinal malo, le sumamos metronidazol, empíricamente. Porque se sabe que las enterocolitis necrotizantes, muchas veces asociadas a hipoxia,
conllevan muchas veces la participación de patógenos de tipo Clostridio, Clostridium perfringens, Clostridium difficile, y para eso la droga de elección es el metronidazol. Si bien la penicilina también los cubre, el metronidazol es mejor. Bien, varios de ustedes pusieron otras cefalosporinas. Todas son opciones adecuadas. Hay cefalosporinas de tercera, cuarta generación. Una que usamos mucho en situaciones de hospitalización es la cefotaxima. También hay combinaciones con inhibidores de beta-lactamasas, como la cefaloperazona más el surbactam. El surbactam es un inhibidor de beta-lactamasas. También se puede usar. Siempre estas van a ser decisiones empíricas. De golpe, yo elijo usar cefaloperazona surbactam y la internista que trabaja con nosotros elige cefotaxima y las dos son excelentes opciones. Estas decisiones empíricas se van a ver sujetas al resultado del antibiograma que yo mandé y cuyo resultado voy a tener dentro de 3 o 4 días. Sulfas más trimetoprim, como les dije, no serían mi primera opción, sobre todo porque en situaciones de terreno las vamos a usar mucho por vía oral y eso nos va a dar una demora que puede ser peligrosa. Sí podemos usar no me sale ahora la marca clínica de las sulfas inyectables, pero tampoco sería el Gorbán, exactamente, Consuelo. Pero tampoco sería mi primera opción, ¿sí? Porque las sulfas son inherentemente bacteriostáticas y se convierten en bactericidas cuando se les suma trimetoprim, pero no tienen la misma efectividad, al menos en la literatura, que una combinación de un beta-lactámico más una aminoglucosa. La vancomicina, ¿sí? Es una opción muy debatible, ¿sí? De hecho, hay zonas geográficas enteras del mundo donde está prohibido su uso, porque es un patógeno reservado para patógenos como MERSAS o patógenos multiresistentes en infecciones de humanos. Por lo tanto, no es un antibiótico que podamos recomendar empíricamente. Creo que los antibióticos de tercera línea de defensa, como la vancomicina y por ejemplo, los carbapenems, el imipenem y otros antibióticos muy de uso reservado, solo podrían llegar a usarse con un resultado de cultivo positivo, ¿sí? Donde no funcionen otros antibióticos, ¿sí? Ahí María Masri dice, cuidado con vancomicina, por supuesto, ¿sí? Si fuese por mí, la prohibiría. Bien, después, antiinflamatorios. ¿Por qué antiinflamatorios? ¿Sí? Porque tenemos un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Ustedes saben bien, esto es una cosa de pregrado, que la inflamación es la defensa del cuerpo contra un patógeno, ¿sí? Pero la inflamación se desbanda, la inflamación se va de control y daña más con todas las citoquinas, las especies reactivas de oxígeno, con todas las respuestas celulares que hay en un proceso inflamatorio, se dañan los tejidos. ¿Sí? Y eso pasa a ser una parte fundamental de la progresión del CIRS al daño multiorgánico, a la disfunción multiorgánica y al choque. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que frenar esa cascada inflamatoria. Y la vamos a hacer en un principio con AINES, dentro de los cuales estas son las opciones que tenemos: el flunixin, el ketoprofeno, el filocoxib. ¿Sí? Nunca usaría fenilbutasona en un neonato, simplemente no es tan efectiva como el filocoxib, por ejemplo, y es más ulcerogénica. Siempre tengo que tener en cuenta que los potrillos tienen que estar bien hidratados o rehidratados, reponiendo la bulimia y sobre todo reponiendo la diuresis para poder usar AINES sin aumentar el riesgo de daño renal. Y siempre voy a elegir usar preventivamente antiulcerosos en los neonatos críticos en los que esté usando antiinflamatorios de tipo AINES, porque sabemos que la ocurrencia de úlceras gástricas o gastroduodenales es altísima, ¿sí? Entonces voy a usar omeprazol, ranitidina, cimetidina, sucralfato, distintos tipos de medicaciones antiulcerosas. Eso tampoco viene al caso, es cosa de mencionarlo nomás.
¿Qué estamos usando nosotros hoy en día de elección? El filocoxib, ¿sí? No, con esto no quiero ser categórico en este sentido porque hay poco consenso en la elección de tratamientos antiinflamatorios en medicina neonatal, en intensivismo. No sé si está conectada María, después me gustaría que comente, Carolina, no sé si está la Maca Sanz. Y después también tenemos la opción de los antiinflamatorios esteroides. Ustedes todos estamos al tanto del concepto clásico de que los esteroides son inmunosupresores y que por lo tanto no se usan en infecciones. ¿Sí? Eso es un simplismo histórico que no es cierto. ¿Sí? Si bien los corticoides pueden ser inmunosupresores a dosis altas y repetidas a lo largo del tiempo, ¿sí? Esto no es, digamos, lo que se ve en la medicina actual es que cumplen un rol más de inmunomodulación que de inmunosupresión pura. Y por lo tanto, muchas veces son útiles en enfermos críticos en los cuales suele haber una insuficiencia de corticosteroides. De hecho, y eso está bien probado por un grupo de Ohio State University en Estados Unidos, y creo que otros grupos también, que describieron que los potrillos muy enfermos tienen una insuficiencia de la corteza adrenal por agotamiento, ¿sí? Sobre todo asociado a prematurez o dismadurez. Entonces, en esos casos lo que tenemos que hacer es suplementar los corticoides. Bien, hay pocos datos masivos de la aplicación de estos corticoides en medicina intensiva neonatal, pero lo que sí se ha publicado es el uso de la hidrocortisona, que es menos potente que la Dexa u otras drogas, a 1,3 miligramos por kilo por día totales. Eso hay otra publicación un poquito más antigua de la misma autora que dice 0,3 miligramos kilo cada 6 horas por vía endovenosa, en curso decreciente durante varios días, mínimo 3 días de tratamiento, y ese tratamiento parece mejorar los resultados y no parece impedir la inmunidad innata. Es decir, no es inmunosupresora, simplemente apoya la función antiinflamatoria de la producción de cortisol por parte de la corteza adrenal. ¿Bien? No, con esto ya vamos terminando porque se va haciendo largo esto, pero por supuesto que también tenemos que mencionar las otras ramas de sostén para los potrillos, incluyendo la fluidoterapia, como dijimos, para levantar la presión arterial, para mantener la volemia, para establecer la diuresis, ¿sí? Con dosis que están muy bien establecidas, creo que casi todos las deben conocer ya, empezando con 100 mililitros por kilo por día de fluidos para potrillos neonatos y después va bajando hasta los 50-60 mililitros por kilo por día en caballos adultos. Eso se hace con esta fórmula básica que está al fondo de la pantalla. Los requerimientos de fluidos se calculan mediante el cálculo del déficit previo del caballo, del animal, más las necesidades de mantenimiento, más las pérdidas. Las pérdidas son difíciles de cuantificar, ¿sí? Salvo que el potrillo tenga reflujo gástrico, en cuyo caso lo sacamos por sonda y podemos ver cuántos litros reflujó. La diarrea, por ejemplo, es muy difícil de cuantificar. Por lo tanto, lo que hacemos generalmente es reponer el déficit en bolos iniciales, ¿sí? Después calcular el mantenimiento diario y reevaluar sucesivamente varias veces a lo largo del día cuál es el estado de hidratación clínica del potrillo, mediante las mucosas, mediante el pliegue de piel, mediante la frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera. Bien, obviamente para los colegas que trabajen en terreno, la gran pregunta es que, ¿cómo hago yo para establecer una terapia constante? La respuesta es, no se puede. Si yo estoy a terreno tengo que hacer bolos. ¿Cuántos bolos? La mayor cantidad posible. De todos modos, yo tengo que calcular cuáles son mis requerimientos de mantenimiento. Si tengo un potrillo de 50 kilos y le quiero dar 100 mililitros por kilo por día, por lo menos ese potrillo va a necesitar 5 litros de suero por día. Bien, ¿en cuántos bolos? En los que pueda dar. A lo sumo le daré 2 bolos de 2 litros para acercarme lo más posible a los requerimientos diarios. Bien, hay otras
opciones de soporte hemodinámico que exceden un poco esta charla, son más de intensivismo, más detallistas, pero consisten en la suplementación de coloides, como el plasma, o sea, fundamentalmente el plasma. Se puede usar también el EtaStarch, que es un coloide sintético, y de drogas vasopresoras netamente en condiciones de internación. Bien. La terapia respiratoria claramente excede la charla si el fin de esto es un recordatorio de lo que es la ruta diagnóstica y terapéutica a terreno. No se hace soporte respiratorio en condiciones de terreno porque el factor más importante para eso es dar oxígeno. Eso se hace en condiciones de internación, ¿sí? En estos casos, cuando manejamos potrillos internados, manejamos también la posición de los potrillos. Es importante que estén en decúbito external para evitar la telectasia del pulmón que está del lado de... y podemos usar también broncodilatadores como el clenbuterol o inhalatorios como el albuterol, el salbutamol, etcétera, la bromexina como mucolítico, y fisioterapias, técnicas de fisioterapia como el coupage, ¿sí? Todas estas son cosas que se van a usar casi exclusivamente en condiciones de... Ajá, ok. La alimentación, acá simplemente quería copiarles las referencias que son de interés para leer. Esto tampoco es una charla de alimentación, pero recuerden que los potrillos cuando están muy enfermos también necesitan energía, ¿sí? Como mínimo hay que cubrir el 10% del peso vivo en leche por día, ¿sí? O 150, bueno, se supone que un potrillo normal necesita por lo menos 150 kilocalorías por día, por kilo por día de energía. En potrillos sépticos enfermos en hospitalización hay que apuntar por lo menos a la mitad de eso, 75 kilocalorías. 1500, sí, el de California. Creo que pero está en México el junto caballo. con eso, junto con la alimentación y el soporte de fluidos, es importante controlar la glucosa en sangre, porque los potrillos chicos, sobre todo cuando son sépticos, regulan mal la glucosa y pasan de la hiperglicemia a la hipoglucemia ¿Por qué no se lo violentamente. mandas aquí, Jona? Y en Chile, donde sabemos que tenemos problemas graves de carencia de selenio, es importante que se mida la GPX como indicador de estado nutricional histórico de selenio, porque, como les dije, la carencia de selenio afecta muy de verdad la función. Hay posibilidad, perdón, interrumpir. Yo creo que le cuesta el micrófono de María Masri. Bien. Esta es una foto, y con esto termino, una foto de un potrillo con músculo blanco, acá en el medio local. Me encantaría, no la quise poner al final para no alargar la charla, pero me habría encantado hacer una pequeña encuesta de cuántos de ustedes miden la GPX en los potrillos que evalúan a terreno, los potrillos enfermos que evalúan a terreno, acá en Chile, porque la cantidad de potrillos con enfermedad de músculo blanco que vemos es altísima y es bastante subdiagnosticada, sobre todo cuando se sale de la zona sur de Chile, donde los veterinarios conocen más esta enfermedad. En la zona centro es bastante subdiagnosticado este problema. Bien, terminemos con esto y atendamos a preguntas, porque bueno, ya vamos bastante tiempo.